Una vez pasado el primer desorden, la vindicta pública asentó sus reales en la plaza de la catedral, en la parte baja del estrado, en donde el rey había celebrado sus sesiones. Los moribundos comprendían oscuramente que las promesas del profeta que las promesas del profeta se realizaban para ellos de manera distinta a lo que habían creído. Como siempre sucede con las profecías, el mundo de sus tribulaciones acababa, por fin. Iban a entrar de lleno en un cielo amplio y rojo. Muy pocos eran los que maldecían al hombre que los había arrastrado a aquella zarabanda de redención. Algunos en lo más hondo de sí mismos no ignoraban que deseaban la muerte desde hacía mucho tiempo, como la cuerda demasiado tensa desea probablemente romperse. Ilsonde esperó su turno hasta llegar la noche. Se había puesto el traje más bonito que le quedaba, se había engalanado las trenzas con horquillas de plata. 4 soldados aparecieron por fin, eran unos honrados brutos que cumplían con su oficio. Cogió ya de la mano a la pequeña Marta, que se puso a gritar y le dijo: «Ven, mi niña, vamos a la casa de Dios». Uno de los hombres la arrancó a la inocente y se la tiró a Joana, quien la recibió contra su corpiño negro. Ilsonde lo siguió sin decir nada más. Andaba tan deprisa que sus verdugos tuvieron que acelerar el paso. Para no tropezarse, cogía con las 2 manos las orlas de su vestido de seda verde y parecía andar sobre las olas. Una vez en el estrado reconoció confusamente entre los muertos a varias personas que ella conocía, y a una de las antiguas reinas se dejó, y a una de las antiguas reinas se dejó caer en el montón aún caliente y ofreció el cuello al verdugo. El viaje de Simón se estaba convirtiendo en un viacrucis. Sus principales acreedores lo echaban sin pagar, por miedo a llenar el bolsillo o las alforjas anabaptistas. Llovían las amonestaciones en boca de los sinvergüenzas y de los ávaros. Su cuñado Just Ligre se declaró incapaz de devolver por el momento las importantes cantidades que Simón había invertido en su negocio de Amberes. Además, se jactaba de mirar mucho más por los bienes del Sonde y de su hija que aquel pobre necio que se aliaba con los enemigos del Estado. Simón salió con la cabeza gacha, como un mendigo expulsado, por el pórtico esculpido y dorado como un relicario del comercio que él había contribuido a fundar. Fracasó igualmente en su misión de postulante. Solo unos cuantos pobretones consintieron en sangrar su bolsa en beneficio de sus hermanos. Hostigado en 2 ocasiones por la autoridad eclesiástica, tuvo que pagar para escapar de la cárcel. Seguía siendo hasta el final un hombre rico a quien protegen sus florines. Una parte de las escasas cantidades recolectadas se la robó un posadero de Lübeck, en cuya casa cayó enfermo de congestión cerebral. Como su estado de salud le obligaba a caminar a pequeñas etapas, no llegó a Münster hasta la antevíspera del asalto. Fue vana su esperanza de introducirse en la ciudad sitiada. Mal recibido, aunque no importunado en el campo del príncipe obispo, a quien antaño había hecho algunos favores, consiguió alojarse en una granja, muy cerca de los fosos y de las grises murallas que le ocultaban a Ilsonde y a la niña. Comía en la mesa de madera de la mujer del granjero en compañía de un juez, convocado con vistas al proceso eclesiástico que habría de celebrarse en breve, de un oficial del obispo y de varios tránsfugas que habían logrado escapar de Münster. Estos últimos jamás se cansaban de denunciar las locuras de los fieles y los crímenes del rey. Mas Simón solo escuchaba a medias los chismes de aquellos traidores que vilipendiaban a los mártires. 3 días después de la caída de la ciudad consiguió por fin permiso para entrar en Münster. Caminaba con dificultad a lo largo de las calles, por donde patrullaban las tropas, luchando contra el sol y el viento de aquella mañana de junio, buscando confusamente el camino en una ciudad que solo conocía de oídas. Bajo un arco del gran mercado reconoció a Joana, sentada en el escalón de una puerta y con la niña en sus rodillas. La chiquilla se puso a gritar cuando el extranjero se le acercó para darle un beso. Sin decir una palabra, Joana le hizo su reverencia de sirvienta. Simon empujó la puerta, cuya cerradura estaba rota, y recorrió las habitaciones vacías de la planta baja, luego pasó a la de los otros pisos. Volvió a salir a la plaza y se dirigió hacia la explanada en donde se celebraban las ejecuciones. Una punta de brocado verde colgaba del estrado. Reconoció a Ilsonde desde lejos gracias a aquel trozo de tela. Se hallaba atrapada bajo un montón de cadáveres. Sin detenerse por curiosidad cerca de aquel cuerpo cuya alma se había liberado ya, fue a reunirse con la criada y con la niña.
Pasó un lechero por la calle vendiendo leche, tirando de su animal y con un cubo y un taburete para ordeñar la vaca. Se abría de nuevo una taberna en la casa de enfrente. Johanna entregó las pocas monedas que le había dado Simon para que le llenaran de leche unos cubiletes de estaño. Crepitó el fuego en el hogar, pronto se oyó el tintineo de una cucharilla en manos de la pequeña. La vida doméstica se reanudaba lentamente alrededor de ellos, llenando poco a poco la casa asolada como la marea alta cuando cubre una playa, donde donde se hallan dispersos los restos de un naufragio, diversos tesoros y unos cuantos cangrejos de las profundidades marinas. La sirvienta le preparó a su amo la cama de Knippendoling para evitarle la molestia de subir otra vez las escaleras. Al principio solo respondió con un agrio silencio a las preguntas del anciano, que bebía lentamente su cerveza caliente. Cuando por fin habló, salió de su boca un torrente de obscenidades que olían a fregadero y a Biblia. El rey, para la vieja Usita, nunca fue más que un sinvergüenza que hubiera debido comer en la cocina y que se atrevía a acostarse con la mujer del amo. Cuando ya lo hubo soltado todo, se puso a fregar el suelo con un gran ruido de cepillos y de aclarar de bayetas. Él durmió poco aquella noche, pero contra lo que creía su sirvienta se sentía invadido de un sentimiento que no era de indignación y de vergüenza, sino más bien de ese tierno mal que se llama compasión. Simon, ahora ahogándose en la noche cálida, pensaba en Ilsonde como en una hija a quien hubiera perdido. Sentía rencor hacia sí mismo por haberla dejado sola en aquel trance, mas luego se decía que cada cual alcanza su parte, que es solo suya, de pan de vida y de muerte, y que era justo que Ilsonde hubiera comido de ese pan a su manera y a su hora. También se le adelantaba a ella esta vez, había pasado antes que él por las últimas congojas. Él continuaba dando la razón a los fieles contra la iglesia y el estado que los habían aplastado. Hans y Knipperdollin habían derramado sangre. ¿Podía uno esperarse otra cosa en un mundo de sangre? Ya hacía más de 15 siglos que el reino de Dios, que Juan, Pedro y Tomás hubieran debido ver con sus ojos de hombres vivos, había sido perezosamente relegado hasta el final de los tiempos por los cobardes, los indiferentes y los taimados. El profeta había osado proclamar aquí mismo ese reino del cielo, enseñaba el camino, aun cuando se hubiera equivocado. Hans para Simon seguía siendo un Cristo, en el sentido en que cada hombre puede ser un Cristo. Sus locuras le parecían menos viles que los prudentes pecados de los fariseos y de los sabios. El viudo no se indignaba de que Ilsonde hubiera buscado en brazos del rey un goce que él, desde hacía mucho tiempo, no podía ya darle. Los santos entregados a sí mismos habían gozado hasta el abuso de la dicha, que nace de la unión de los cuerpos. Pero aquellos cuerpos liberados de las ataduras del mundo, ya muertos a todo, habían conocido sin duda en sus abrazos una forma más cálida de la unión de las almas. La cerveza, al descongestionar el pecho del anciano, le facilitaba aquella mansedumbre en donde mezclaban el cansancio y una sensual y punzante bondad. Ilsonde por lo menos descansaba en paz. Veía volar por encima de su lecho, a la luz de la vela que ardía a la cabecera, las abundantes moscas que en aquellos momentos invadían Munster. Tal vez se habían posado sobre su blanco rostro. Se hallaba de acuerdo con aquella pubredumbre. De repente la idea de que las carnes del nuevo Cristo eran víctimas cada mañana de las pinzas y el hierro al rojo vivo del tormento extraordinario se adueñó de él, removiéndole las entrañas. Encadenado al risible hombre de los dolores, caía en ese infierno de los cuerpos destinados a tan escasas alegrías y a tantos sufrimientos. Sufría con Hans igual que Isonde había gozado con él. Durante toda la noche, de abajo de aquella sábana, en aquella habitación en donde reinaba una comodidad irrisoria, tropezó con la imagen del rey enjaulado vivo en la plaza, lo mismo que un hombre con el pie gangrenado tropieza constantemente sin querer, dañándose el miembro enfermo. Sus oraciones ya no distinguían entre el sufrimiento que poco a poco le iba apretando el corazón, dándole tirones de las fibras del hombro bajando hasta la muñeca izquierda, y las tenazas que tiraban de la grasa del brazo y de las tetillas de Hans. En cuanto hubo recuperado fuerzas suficientes para dar unos pasos, se arrastró hasta la jaula del rey. Las gentes de Munster se habían cansado ya del espectáculo.
Pero los niños se apretaban contra los barrotes, persistían en arrojarle dentro de la jaula alfileres, boñigas, huesos puntiagudos, y el cautivo se veía obligado a andar por encima de todo aquello con los pies descalzos. Unos cuantos guardias, como en otros tiempos en la sala de fiestas, rechazaban blandamente aquella chusma. Monseñor Bombaldec tenía interés en que el rey durase con vida hasta su ejecución, prevista como muy pronto para mediados del verano. Acababan de enjaular al prisionero tras una sesión de tortura. Encogido en un rincón, todavía temblaba. Un olor fétido se desprendía de su casaca y de sus llagas, pero el hombrecillo conservaba aún sus ojos vivos y su voz seductora de actor. Coso, corto y vano, canturreaba el torturado. No soy más que un pobre aprendiz de sastre. Trajes de piel, el dobladillo de un vestido sin costura. No acuilléis la obra de... Se paró en seco, echando a su alrededor una mirada furtiva como un hombre que quiere a la vez salvaguardar su secreto y divulgarlo a medias. Simon Adriansen apartó a los guardias y consiguió meter el brazo por entre los barrotes. Dios te guarde, Hans, le dijo tendiéndole la mano. Simon volvió a su casa tan extenuado como si hubiera hecho un largo viaje. Desde su última salida se habían producido grandes cambios, devolviendo poco a poco a Munster su insípido aspecto habitual. La catedral retumbaba de cantos litúrgicos. El obispo había vuelto a instalar a 2 pasos del palacio episcopal a la bella Julia Alt, su amante. Mas aquella discreta mujer no escandalizaba a nadie. Simon se tomaba todo aquello con la indiferencia de un hombre a punto de abandonar una ciudad y que ya no se preocupa por lo que en ella acaece. Pero su gran bondad de otros tiempos se había secado como una fuente. En cuanto entró en casa, estalló en denuestos contra Johanna, que se había olvidado de conseguir una pluma, un frasco de tinta y papel como él le había ordenado. Cuando por fin reunió aquellos objetos, le escribió a su hermana. No se había comunicado con ella desde hacía casi 15 años. La buena Salomé se había casado con el hijo menor de la poderosa casa de banqueros Fugger. Martin, aunque desfavorecido por los suyos, había conseguido hacerse por sí solo una fortuna. Vivían en Colonia desde principios de siglo. Simon les pidió que se encargaran de la niña. Salomé recibió esta carta en su casa de campo de Lunsdorf, donde ella misma vigilaba cómo tendían su colada. Dejando a sus sirvientas el cuidado de las sábanas y de la ropa fina, pidió inmediatamente un carruaje, sin preguntarle siquiera su opinión, al banquero que no pintaba no pintaba gran cosa en su casa. Amontonó provisiones y mantas y se puso en camino hacia Münster, atravesando una región asolada por los disturbios. Encontró a Simon en la cama, apoyada la cabeza en un abrigo viejo doblado en 4. Que ella reemplazó al momento por un cojín. Con la obtusa buena voluntad de las mujeres que se empeñan en reducir la enfermedad y la muerte a una serie de pequeños males sin importancia creados para ser aliviados por sus cuidados maternales, la visitante y la sirvienta intercambiaron un montón de palabras sobre el régimen. La ropa de cama y el orinal del enfermo. Uh-huh. La mirada fría del moribundo había reconocido a su hermana. Más Simon se aprovechaba de su enfermedad para retrasar por un instante el cansancio de las bienvenidas habituales. Por fin se incorporó besando a Salomé como es costumbre entre hermanos. Seguidamente recobró su claridad de hombre de negocios para enumerar los fondos que le correspondían a Marta y aquellos que era importante recuperar para ella lo antes posible. Los recibos estaban envueltos en una tela de hule al alcance de la mano. Sus hijos mayores que se hallaban instalados, quien en Lisboa, quien en Londres, quien a la cabeza de una imprenta de Ámsterdam, no necesitaban los pocos bienes terrestres que aún le quedaban, ni tampoco su bendición. Simon se lo dejaba todo a la hija del Sonde. El anciano parecía haber olvidado sus promesas al gran restituidor para someterse de nuevo a las costumbres del mundo que iba a abandonar y que ya no trataba de reformar, o acaso, al renunciar así a unos principios más amados por el que la vida misma paladeaba hasta el final el amargo placer de desprenderse de todo.
Salomé acarició a la niña, enternecida al fijarse en sus piernas flacas. Era una mujer que no podía proferir 3 frases seguidas sin llamar en su ayuda a la Virgen y a todos los santos de Colonia. Marta iba a ser educada por idólatras. Era muy duro, pero no más que el furor de los unos y la torpeza de los otros. No más duro que la vejez que impide al esposo satisfacer a la esposa. No más duro que hallar muertos a los que había dejado vivos. Simon trató de pensar en el rey metido en su jaula de agonía, pero los tormentos de Hans no significaban hoy lo que habían significado ayer. Se hacían soportables del mismo modo que aquel dolor en su pecho que moriría con él. Oraba, pero algo le decía que el Eterno ya no le pedía oraciones. Hizo un esfuerzo por recordar a Ilsonde, mas el rostro de la muerta ya no se distinguía. Tuvo que remontarse más atrás a la época de sus nupcias místicas en Brujas, del pan y del vino compartidos en secreto, y del corpiño escotado, que dejaba adivinar un largo y puro seno. También esto acabó por borrarse. Volvió a ver a su primera mujer, alma de Dios, con quien tomaba el fresco en su jardín de Flesigne. Salomé y Joan, asustadas por el gran suspiro, se precipitaron hacia él. Lo enterraron en una iglesia de Saint-Lamprecht tras una misa cantada. Los Fugger de Colonia. Los Fugger vivían en Colonia. Los Fugger vivían en Colonia, en la plaza de Saint-Guéréon, en una casita sin lujos donde todo se hallaba dispuesto para la comodidad y la paz. Un olor a pasteles y aguardiente de cerezas flotaba en el ambiente. A Salomé le gustaba quedarse durante algún tiempo a la mesa, tras las largas comidas preparadas con arte, limpiándose los labios con una servilleta damascada. También le gustaba rodear su ancha cintura y su cuello corto y rosa con una cadena de oro, y asimismo vestirse con buenas telas cuya lana, cardada y tejida con reverentes cuidados, conservaba algo de dulce calor de las ovejas vivas. Sus camisas discretamente subidas testimoniaban sin rigidez sobre su modestia de mujer honrada. Sus dedos fuertes tocaban el pequeño órgano portátil instalado en la sala. En su juventud sabía lucir su hermosa y matizada voz en los madrigales y motetes de iglesia. Le gustaban aquellos entrelazados de sonidos tanto como sus bordados, pero la comida seguía siendo lo más importante. Al año litúrgico que guardaba escrupulosamente venía a añadirse el año culinario. Había una estación dedicada a los pepinillos o a las mermeladas, otra para el queso blanco o el arenque fresco. Martín era un desmedrado hombrecillo a quien la cocina de su mujer no hacía engordar. Temible en los negocios, aquel dogo se convertía en el hogar en un inofensivo perrito de aguas. Sus mayores audacias consistían en contar en la mesa historietas picantes destinadas a las criadas. La pareja tenía un hijo, Sigismond, que se había embarcado a los 16 años con Gonzalo Pizarro hacia el Perú, en donde el banquero había invertido importantes sumas. No tenían esperanzas de volver a verlo, pues las cosas se habían puesto feas en Lima últimamente. Una hija muy jovencita aún atenuaba aquella pérdida. Salomé contaba riendo su embarazo tardío debido en parte a las novenas y en parte a la salsa de alcaparras. Aquella niña y Marta eran poco más o menos de la misma edad. Ambas primas compartieron la misma cama, los mismos juguetes, las mismas saludables azotainas y más tarde las mismas lecciones de canto y los mismos atavíos. Tan pronto rivales como compadres, el grueso Ligre y el flaquillo Martín, el jabato de Flandes y la comadreja del Rin se habían vigilado, aconsejado desde lejos, ayudado o perjudicado desde hace más de 30 años. Ambos estimaban en su justo valor lo que no hubiera podido hacer ni las papanatas deslumbradas por su fortuna, ni los príncipes a quienes servían y de quienes se servían. Martín sabía con aproximación de un centavo lo que representaban en dinero contante y sonante las fábricas, talleres, construcciones y propiedades casi señoriales en las que Henry Just había invertido su oro.
El lujo ordinario del flamenco le proporcionaba materia para sus chistes, así como las 2 o 3 toscas argucias, siempre las mismas que utilizaba el viejo Just para salir de apuros en los casos difíciles. Por su parte, Henry Just, aquel buen servidor que proveía con reverencia a la regente de los Países Bajos, de las cantidades necesarias para comprar sus cuadros italianos, y para sus funciones piadosas se frotaba las manos al enterarse de que el elector palatino o el duque de Baviera empeñaban sus joyas en casa de Martín y le mendigaban un préstamo a un interés digno de los usureros judíos. Alababa, no sin una puntita de burlona compasión, a aquella rata que roía discretamente la sustancia del mundo, en lugar de morder en él con todos sus dientes, a aquel desmedrado melindroso que despreciaba las apariencias de la riqueza que se ve, se toca, se confisca, pero cuya firma al pie de una hoja valía tanto como la de Carlos V. Ambos personajes, tan respetuosos con los poderes de la época, se hubieran sorprendido mucho si les hubieran dicho que eran más peligrosos para el orden establecido que el turco infiel o el campesino rebelde. Con esa capacidad de captación de lo inmediato y del detalle que caracteriza a su especie, no se percataban del poder perturbador de sus sacos de oro y de sus cuadernillos, y sin embargo, sentados detrás del mostrador cuando miraban dibujarse a contraluz la rígida silueta de algún caballero que disimulaba bajo sus aires de grandeza el temor de ser despedido, o el suave perfil de un obispo deseoso de acabar, sin dispendios excesivos, las torres de su catedral a veces sonreían. Para otros el tintineo de las campanas y el ruido de las bombardas, los caballos fogosos, las mujeres desnudas o vestidas de brocado. Para ellos la materia vergonzosa y sublime, infamada en voz alta, adorada y mimada por lo bajo, que se asemeja a las partes secretas del cuerpo de las que se habla poco y en las que se piensa sin cesar, la amarilla sustancia sin la cual Madame Imperia no separaría sus piernas en el lecho del príncipe, ni Monseñor podría pagar las piedras preciosas de su mitra, el oro, cuya carencia o abundancia decide si la cruz declarará o no la guerra a la media luna. Aquellos proveedores de fondos se sentían maestros en realidades. Lo mismo que Martín con Sigismundo, el grueso ligre, sufrió una desilusión con su hijo mayor. No había tenido noticias de Henry Maximilian en 10 años. Excepto en algunas peticiones de dinero y un volumen de versos en francés, escrito probablemente en Italia entre 2 campañas. Solo problemas podían venirle de él. El hombre de negocios vigiló muy de cerca a su hijo menor para evitar nuevas decepciones. En cuanto el hijo de su corazón, Philibert, alcanzó la edad de poder mover como es debido las bolas de un ábaco, lo envió a casa de Martín, el infalible, para que aprendiera las finezas de la banca. A los 20 años, Philibert era gordo, poseía una rusticidad natural que se transparentaba bajo sus modales cuidadosamente estudiados. Sus ojillos grises brillaban por entre la ranura de los párpados, siempre medio cerrados. Aquel hijo del tesorero mayor de la corte de Malinas hubiera podido dárselas de príncipe, pero destacaba al contrario por descubrir los errores en las cuentas de los empleados. Mañana y noche y en un cuarto trasero sin luz, donde los escribanos se estropeaban la vista, comprobaba las D, las M, las X y las C combinadas con las L y las I para formar cifras, ya que Martín despreciaba la numeración árabe, aunque no negaba su utilidad para las sumas largas. El banquero se iba acostumbrando a aquel muchacho taciturno. Cuando el asma o los tormentos de la gota le hacían pensar en su muerte, le oían decirle a su mujer: «Este gordo Memo me sustituirá». Philibert parecía absorto en sus registros y raspadores, pero una puntita de ironía se vislumbraba bajo sus párpados. En ocasiones, al examinar el negocio del patrón, se decía que después de Henry Just y de Martín, más fino que el uno y más feroz que el otro, allí estaría algún día Philibert, el hombre listo, y no iba a ser él tan tonto como para acceder a pagar contra un pequeño interés de los 16 dineros por libra, amortizables en 4 plazos por las 4 grandes ferias, las deudas de Portugal. Los domingos acudía a las reuniones que se celebraban bajo la parra en verano y en el salón en invierno. Un prelado soltaba citas en latín. Salomé, mientras jugaba al chaquete con una vecina, comentaba cada buena jugada con un refrán renano.
Martín, que había querido que las dos muchachas hablaran francés, lengua tan conveniente para una mujer, lo utilizaba él mismo cuando quería expresar ideas más sutiles o más sabrosas que las de los días corrientes. Se hablaba de la guerra de Sajonia y de sus efectos sobre el descuento comercial, de los progresos que hacía la herejía y según cuál fuera la estación de las vendimias o del carnaval. El brazo derecho del banquero, un ginebrino sentencioso llamado CBD Cret, solía verse embromado por su horror a las pipas y al vino. El tal CBD, que no negaba del todo haber abandonado Ginebra tras un asunto de gerencia de garitos y de fabricación ilegal de cartas de baraja, endosaba sus infracciones en la cuenta de sus amigos libertinos, justamente castigados ahora, y no ocultaba sus deseos de entrar un día a otro en el redil de la Reforma. El prelado protestaba, agitando su dedo en el que lucía un anillo morado. Alguien en broma citaba las bribonadas en verso de Theodore Bebes, el yerno mimado del irreprochable Calvino. Se enzarzaban en una discusión para decidir si el consistorio era o no favorable a los privilegios de la gente de negocios, pero nadie en el fondo se extrañaba de que un burgués aceptara los dogmas promulgados por los magistrados de su ciudad. Después de cenar, Martín se llevaba al rincón de la ventana a un consejero áulico o al enviado secreto del rey de Francia. El parisino galante proponía enseguida que se acercaran a las damas. Philibert punteaba el laúd. Benedicta y Marta se levantaban cogidas de la mano. Los madrigales extraídos del libro de los amantes hablaban de corderillos, de flores y de la dama Venus, pero aquellas tonadas de moda servían para acompañar la letra de los cánticos de la chusma anabaptista o luterana, contra la cual clamaba el eclesiástico. Benedict sustituía involuntariamente el versículo de un salmo por la estrofa de una canción de amor. Marta, inquieta, le hacía señas para que se callara. Las dos jóvenes se sentaban una al lado de la otra y ya no volvía a oírse más centinela que la de la campana de Saint-Gereon tocando el Ángelus de la noche. El grueso Philibert, que tenía talento para el baile, se ofrecía en ocasiones a enseñarle a Benedicte nuevos pasos. Ella se negaba al principio, pero luego disfrutaba bailando con una alegría de niña. Las dos primas se amaban con un limpio amor de ángeles. Salomé no había tenido valor para separar a Marta de su nodriza Joana, y la vieja Jusita había comunicado a la hija de Simón sus temblores y su austeridad. Joana había sentido miedo. El temor había hecho de ella en lo externo una vieja parecida a todas las demás, que se persigna con agua bendita en la iglesia y que besa el Agnus Dei. Mas en el fondo subsistía dentro de ella el odio a los satanes con dalmática de brocado, a los becerros de oro y a los ídolos de carne. Aquella débil vieja que el banquero ni siquiera se había preocupado de distinguir entre las demás desdentadas que lavaban abajo de sus escudillas, gruñía contra todo un eterno no. Si se creían sus palabras, el mal se cobijaba en aquella morada tan repleta de comodidades y de bienestar. Se escondía en el baúl de la señora Salomé y en la caja fuerte de Martín, en los tóneles de la bodega y en las salsas que se cocían en los pucheros, en el ruido frívolo de los conciertos del domingo, en las pastillas del boticario y en la reliquia de Santa Polonia, que cura el dolor de las muelas. La vieja no se atrevía a meterse abiertamente con la Madre de Dios que había en el nicho de la escalera, pero se la oía murmurar a propósito del aceite que se quemaba en balde ante una muñeca de piedra. Salomé se inquietaba viendo que Marta, a los 16 años, le enseñaba a Benedicte a despreciar las cajas de mercería, llenas de costosas chucherías traídas de París o de Florencia, o a desdeñar las fiestas de Navidad, con sus músicas, sus vestidos nuevos y su boca trufada. El cielo y la tierra, para la buena mujer, no presentaban problemas. La misa era una ocasión edificante, un espectáculo, un pretexto para lucir la capita de pieles de invierno y la chaquetilla de seda en verano. María y el niño Jesús en la cruz, Dios en su nube, reinaban en el paraíso y en las paredes de las iglesias. La experiencia enseñaba cuál era la Virgen que en un caso u otro concedía mejor lo que se le pedía. En las crisis domésticas consultaba siempre la priora de las Ursulinas, que solía dar buenos consejos, lo que no impedía a Martín mofarse de las monjas. Las ventas de indulgencias, es verdad, habían llenado más de lo debido los sacos del Santo Padre.
pero la operación consistente en aprovechar el crédito de Nuestra Señora y de los santos para cubrir el déficit del pecador era tan lógica como las transacciones del banquero. Las rarezas de Marta eran atribuidas a una constitución enfermiza. Hubiera sido monstruoso imaginar que una criatura tan bien y tan delicadamente alimentada pudiera pervertir a su tierna compañera, ponerse con ella del lado de los descreídos a quienes se mutila y se quema, y renunciar para meterse en las querellas de la iglesia, a ese modesto silencio que también sienta a las doncellas. Lo único que podía hacer Joan era denunciar ante sus jóvenes amas con su voz de loca los caminos del error. Santa pero ignorante, incapaz de recurrir a las escrituras de las que solo repetía. En su jerga neerlandesa, unos cuantos fragmentos aprendidos de memoria, no era cosa suya mostrar el buen camino. En cuanto a la educación liberal que les había procurado Martín, desarrolló su inteligencia. Marta devoró en secreto todos los libros en donde se hablaba de Dios. Perdida por el bosque de las sectas, aterrorizada al verse sin guía, la hija de Simon tenía miedo de renunciar a los viejos errores en favor de otro error. Johanna no le había ocultado ni la infancia de su madre, ni la triste muerte de su padre burlado y traicionado. La huérfana sabía que sus padres, aun volviendo la espalda a las aberraciones romanas, no habían hecho más que adentrarse por un camino que no llevaba al cielo,